esperando. Nada más les voy a decir que me esperen. Entonces, vamos a suponer que aquí este texto cita a alguien. Ajá. Lo ideal sería yo, ay, mira, Cohen, irme a buscar directamente a Cohen. Entonces, me voy, siguen viendo mi pantallita, nada más confírmenme, por favor. Sí, sí se ve. Me voy al final y busco a Cohen. Ay, es que está muy buena esa información, me va a servir muchísimo. Busco directamente a Cohen. Busco. Si lo encuentro, entonces yo también puedo citar directamente a Cohen porque yo ya lo estoy consultando. Pero vamos a suponer que lo busqué y no lo busqué. Entonces, pues ni modo. Utilizo la información que me había dado este texto que sí consulté y digo, de acuerdo con Cohen, ahí está, entonces acá yo pondría, voy a poner aquí un ejemplito, de acuerdo con Cohen. Y entonces, como yo no consulté directamente a Cohen, yo no puedo hacer la referencia de Cohen, pero sí estoy diciendo que la información es de Cohen. Entonces aquí le pongo citado por, y ahí ya pongo la referencia del que yo sí utilicé. Rendón Huerta Barrera. ¡Ay! Tiene 3 apellidos. Rendón Huerta Barrera, Teresita de Jesús, 2015. Entonces, citado por Rendón Huerta Barrera, 2015. Ahí está, así se pone, ¿sí? Si yo no encontré la fuente directa, lo cito a través de la fuente que sí consulté. ¿Ya quedó claro? Sí, esa parte sí. ¿Qué otra duda tienen? ¿Qué otra duda tienen? Espérenme, déjenme avisarles que... Sí, debe tener... A ver. En la guía que yo les subí, creo que ya no hice esa corrección, que el volumen cuando se trata de artículos científicos también va en cursiva, pero en el documento original... No estoy hablando con ustedes, espérenme tantito, por favor. En el documento original, ahí está, sí, el volumen sí debe ir en cursiva, pero el número, que es el que va entre paréntesis, ese no, ¿sí? Por eso le subí 3 documentos diferentes, el que yo creé, y creo que el que yo creé tenía error, pero los otros 2 que le subí, por si los querían consultar, creo que nadie los consultó, y ahí viene que en el caso de los artículos científicos, el volumen de la revista, si está el dato, porque no todas las revistas tienen ese dato, mira, por ejemplo, esta que acabamos de consultar, de Teresita, sí tiene. Entonces, volumen va fuera del paréntesis en itálica y dentro del paréntesis va el número, que es 11 en letra normal. ¿Qué otras dudas? A ver, díganme. Déjenme revisar esto. Minerva, solamente para confirmar en la importancia del tema. Muy bien, es lo que estoy revisando. Hasta aquí estoy viendo que sí están poniendo referencias. Yo ya nada más, ahora que lo revise con calma, por eso siempre necesito que tengan la referencia, porque yo también consulto esa fuente. Entonces digo, a ver, aquí sí están haciendo una explicación con sus propias palabras o están parafraseando. Eso se logra con la práctica, pero de una vez hay que empezar a intentar hacerlo. Entonces ya yo reviso la pertinencia, que no estén haciendo plagio con calma. Lo que sí es importante es que recuerden que
En este primer punto de antecedentes hablamos de otras investigaciones que se han hecho sobre este tema, no necesariamente en el lugar. Por ejemplo, puede haber de violencia intrafamiliar estructural en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, y si eso me sirve a mi tema, lo puedo utilizar. Porque aquí estoy hablando de antecedentes académicos. Entonces, todo lo que ustedes crean que les sirve para explicar el tema, de libros, de artículos científicos o de tesis, nada más va aquí. Y ya en el contexto estamos hablando de lo que está pasando en la actualidad con este tema que les interesa. Específicamente, si van a hablar de Ciudad de México, ¿hay alguna noticia que hable de esta relación de la violencia intrafamiliar con infantes o se ha dado algún caso que ha llamado la atención? O sea, por eso se llama contexto, lo que está pasando actualmente con este tema, y por eso aquí se utilizan solamente noticias, porque hay que decir información actualizada. Mira, por ejemplo, en términos académicos, una investigación de más de 5 años ya es vieja. Entonces, sobre todo si estoy diciendo el contexto, por eso se llama contexto, o sea, lo que está alrededor, qué está pasando con este tema. Si quiero hablar de Ciudad de México, necesito retomar cifras de INEGI de Ciudad de México, de Secretaría de Educación Pública, de Instituto, no sé cómo se llama este instituto que ve la cuestión psicológica, o sea, cosas más actuales de lo que pasa en la actualidad con este tema, ¿sí? Y aquí sí veo que diferente, luego se ve cuando se dividen el trabajo. Y esto lo hizo una persona diferente de quien hizo esta primera parte. Luego se nota. Entonces, todo eso también lo tienen que revisar en equipo antes de que me lo manden, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo veo aquí, mira, todo lo que están retomando de una sola fuente y ve aquí, se nota luego que esto lo hizo otra persona, es súper evidente. Acuérdense que el número de páginas solamente se pone cuando se hace una cita textual y ustedes no pueden hacer citas textuales aquí en ese trabajo. Bueno, y lo de la importancia, pues eso ya lo leo con calma, porque a fin de cuentas, pues es su opinión. Lo que sí les puse en el documento que deben recordar que un párrafo se compone de entre 5 y 7 enunciados. Esto no es un párrafo. No tiene la extensión necesaria para hacer un párrafo. Son 3 enunciados nada más. Entonces, este también queda muy cortito. Entonces, sí, traten de decir más sobre por qué es importante hablar de este tema. Pero eso sí sale exclusivamente de lo que ustedes piensan. Ahí sí no tienen que buscar información. ¿Alguna otra duda, muchachas y muchachos? Minerva me revolvió así. Bueno, nada más que... A ver, ¿quién va a hablar? Porque no entendí. Ajá. No, me revolvió un poquito con lo que había mencionado de la introducción. Mencionaba que había que también mencionar sobre casos anteriores, sin importar si fueran de otro lugar, ¿no? Antecedentes, no es lo mismo que caso, porque caso habla de contexto, o sea, lo que pasó en algún lugar, y antecedentes son los conceptos. Por eso había que tener bien claro aquí los conceptos. Y aquí ya está más claro, violencia intrafamiliar es un concepto muy importante y desarrollo de la conducta antisocial es otro. Entonces, ¿qué investigaciones hay sobre violencia intrafamiliar? ¿Qué investigaciones hay sobre desarrollo de la conducta antisocial? Por eso aquí solo son libros, artículos científicos y tesis. Y ya en contexto, ¿qué está pasando en la Ciudad de México acuérdense que tienen que reducir ese año de edades porque está muy amplio, por ejemplo, con niños y niñas de primero de secundaria? ¿Se están volviendo más violentos o más violentas? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en la actualidad? Si su investigación abarca desde el 2020, pues entonces deben ser noticias de 2020. ¿Sí? ¿Ya entendiste la diferencia entre contexto y antecedentes? Sí, quedó No claro es que introducción, no están haciendo introducción. en los Ajá. antecedentes prácticamente puedo, o sea, más que nada agregar, porque ya puse varias, se pusieron varias definiciones, se pueden agregar lo que son investigaciones pasadas que pueden servir a lo que estamos investigando.
Pero es que tampoco se trata de que den la definición. Yo no quiero saber qué es la violencia intrafamiliar, quiero saber qué se ha investigado sobre eso. A lo mejor hay una, y seguramente ha de haber alguna investigación que se desarrolló en Brasil, en las favelas, y que veía cómo los niños y niñas que sufrían violencia terminaban más fácilmente en el narcotráfico. No sé, o sea, investigaciones de ese concepto que alguien más ya haya realizado. No necesariamente dar la definición. Yo no quiero saber la definición. Yo quiero que hagan trabajos científicos. Y buscar una definición es trabajo de primaria. Buscas la definición en un diccionario y ya. Pero esto ya es trabajo mucho más serio, más elevado y por lo tanto, pues necesita más trabajo. Bueno, ¿alguna otra cosa, muchachas y muchachos? Sí, tengo una duda. Es sobre el contexto. ¿Cómo podríamos introducir un caso de estudio? ¿Será que nos pudiera dar un pequeño ejemplo de cómo iniciarlo, cómo introducirlo? Pero tú no quieres ahorita hablar de algún otro caso de estudio. En el contexto solo vas a hablar del tema que a ti te interesa. Si tú vas a hablar de Ciudad de México, dame cifras de lo que está pasando en Ciudad de México. Por eso es importante hablar del tema, porque actualmente en la Ciudad de México hay información de que están aumentando los índices de violencia en las secundarias de la delegación Milpalta, por ejemplo. Eso es contexto, lo que está alrededor de tu tema. Si quieres hablar de otros estudios de caso, eso va en antecedentes, no en contexto. Ok, ¿Sí? muchas ¿Ya gracias. entendieron la diferencia? Prueba. Es que por eso, bueno, no sé si leyeron la plantilla, pero ahí en la plantilla especifica esto. Los antecedentes son investigaciones que alguien más ya realizó, aunque no necesariamente sean del lugar que ustedes van a analizar. Y en el contexto ustedes dan información relevante del lugar que ustedes van a analizar. Están justificando por qué van a hacer una investigación sobre ese lugar. Ah, pues porque mira, es importante ver lo que está pasando en la actualidad, por eso es contexto, lo que pasa actualmente con este tema. Y por eso ahí tienen que usar noticias y traten de usar noticias más recientes, específicamente del periodo que ustedes van a abarcar. Porque esa que pusieron de 2007, pues ya es muy viejo, ya ni siquiera se acerca al periodo que ustedes pusieron en su título. ¿Alguna otra cosa, muchachas y muchachos? Por favor, revisa la guía de APA que les puse. Ya me tengo que ir a ver al otro equipo. Ya me eché los 15 minutos que tenía destinados para ustedes. Si tienes dudas específicamente de cómo se hacen las fichas bibliográficas, revisa ese que les puse de normas APA. Por favor. Bueno, entonces, revisen en equipo el documento antes de que lo suban al Classroom, por favor, porque aquí sí veo luego la diferencia de la forma tan diferente que están redactando, y se nota que se lo dividieron. No está mal que se lo dividan, pero pues también como equipo lo tienen que revisar antes de que lo suban, ¿sale? Sí, gracias, Minerva. Gracias a ustedes, cuídense mucho, chao.